con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenido a otro capítulo de La Mesa, esta coproducción entre el Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El tema de hoy es presupuesto 2014, holgado o no holgado, el más austero o menos austero. Invitado hoy estuvo hace un par de meses con nosotros Alejandro Mico, profesor economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios, economista y también miembro del comando de la nueva mayoría de Michelle Bachelet. Alejandro, te voy a ver primero, ¿qué te parece el presupuesto? A ver, partamos, el presupuesto desde el punto de vista técnico primero, después nos metemos en la parte política. Es austero si uno considera que la economía, el sector privado, ya está mostrando signos de desaceleración relativamente importantes. La situación externa está cambiando, ha cambiado en términos de que China va a crecer menos de lo que se esperaba a comienzos de año. Por otro lado, tenemos que Estados Unidos va a decir que va a sacar su estímulo monetario, por lo tanto, las tasas de interés van a subir en Estados Unidos, los flujos de capital que se venían a Chile ya no se van a venir a Chile, se van a ir a Estados Unidos. Dos cosas que claramente ya nos están diciendo de que las perspectivas de crecimiento económico para el próximo año ya eran más bajas de lo que nos estábamos acostumbrando. Situación externa, el empujón externo que habíamos tenido ya no va a estar. Eso que genera que el sector privado haya empezado a contraer su consumo y su inversión. Cuando uno tiene el sector privado contrayendo su consumo y su inversión, es decir, su demanda, ¿qué es lo que uno quiere? Quiere que el fisco, el Estado, empiece a tomar un poco una presión, el espacio que va dejando el sector privado. Dicho eso, si teníamos unas proyecciones de crecimiento interno más bajas, por las situaciones que ya te mencioné, externa, era aconsejable tener una política fiscal más expansiva para suplir al sector privado. Hoy día, con la tasa de crecimiento de 2,1 de presupuesto a presupuesto. De crecimiento, estás hablando tú. De crecimiento del presupuesto. De presupuesto contra el presupuesto, que es de 2,1 solamente. Claramente eso te genera, sabes que estamos desacelerando un poquito la actividad económica también por el lado fiscal. Pero una de las críticas que se le venía haciendo a este gobierno era que estaba gastando mucho, que no estaba aprovechándose de esta bonanza que ha tenido Chile en los últimos 3 o 4 años y que ya venía con un envión del año ya 2008-2009, después de la crisis del 2008-2009, y que estaba gastando mucho. El gobierno siempre decía, estamos gastando menos que el PIB y vamos a dejar el déficit total en 1%. Y ahora dan lo que, de acuerdo a las cifras nuestras y de Bloomberg, es el segundo presupuesto más austero en una década, que tiene el menor incremento de gasto. ¿No? Entonces, ellos dicen, bueno, estamos siendo responsables, estamos dando una holgura, pero la verdad que no podemos seguir gastando. Desde el punto de vista del gasto. A ver, que aquí está un tema de decir, cuando uno le hacía la crítica al gobierno por el gasto, por poco esfuerzo para contraer el gasto, eran 2 años atrás, 1 año atrás, cuando la economía estaba al revés. El sector privado se mencionaba que estaba teniendo un gasto interno mayor. Se decía el consumo está creciendo mucho, el consumo interno está creciendo mucho, la inversión no es tan compleja, igual está creciendo mucho. Parece que estamos sobrecalentados. Es el momento para que en ese instante la política fiscal fuese, como es lo correcto, contracíclica. Es decir, que en ese momento que el consumo privado estaba creciendo mucho, la política fiscal tenía que contraerse un poco o crecer más lento. En ese instante, bajo el mismo argumento que ahora, uno quería tener una política fiscal contracíclica, lo que en ese instante era tener una política más austera fiscal. Ahora que estamos también exigiendo que el gobierno tenga una política contracíclica, que es lo correcto económicamente, tenemos que
el sector privado crece menos, por lo tanto el fisco tiene que aumentar su gasto. Pero manteniendo exactamente la misma argumentación se está criticando al gobierno. No está siguiendo una política fiscal contracíclica, algo que a todos los chilenos nos costó durante mucho tiempo lograr, porque no es fácil tener la credibilidad para tener una política contracíclica. Eso se logra después de ganar institucionalidad, que fue la Concertación que hizo ese esfuerzo por tenerla. Pero uno de los argumentos que dicen es que la economía efectivamente se va a desacelerar, pero igual va a crecer entre 4 y 4,5%, que para algunos economistas, incluidos algunos colegas tuyos de acá que han estado en esa silla, dicen que más o menos dado lo que es la economía chilena ahora, es su potencial, que más allá del 4,5% estamos empezando a... no tenemos la suficiente aumento en productividad para estar creciendo constantemente más allá del 4,5 al 5%. Dos cosas, aquí si uno ve la proyección del Banco Central dice para el próximo año 4,5. Claro. 4,5. No, la bajó de 4, sí, perdón, 4,5. Más tirado, cuando uno ve esas proyecciones son más tirados al 4,2. Siempre generalmente el Banco Central juega ahí a jugar el punto a su proyección base, la hace como al medio de la banda en general. Sí. Entonces estamos hablando de un crecimiento más cercano al 4,2, sí, que al 4,5-5. Sí. El potencial, según el comité de expertos, ¿no?, de este gobierno es 4,5. Por lo tanto, es un crecimiento de la economía más bajo que el potencial. Una cosa. Ahora, más que eso también es, hoy día, si yo tengo ese crecimiento del 4,2, lo que quiero es suavizarlo, no amplificarlo. Y la medida del aumento del gasto fiscal es, en este instante, si es, ¿cómo se llama?, presupuesto contra presupuesto, es 2,1. Si uno lo hace proyección de ejecución, es 3,9. Aquí todavía es bajo. ¿Ok? Por lo tanto, y ojo, acá está el otro tema que entra sobre la mesa. Dicen, oigan, miren, el crecimiento es 3,9. ¿Ok? Es un crecimiento relativamente bajo para lo que se esperaría en la economía. Pero eso es ejecutado contra presupuesto. ¿Qué pasa? Como ya conocemos a nuestro presidente, que ya tira dos datos en este presupuesto, también está el tema de ¿qué pasa si es que todavía hay un aumento de la ejecución presupuestaria ahora? De aquí a fin de año, claro. Te queda todo un... Por eso en general uno tiende a mirar, obviamente uno tiende a mirar presupuesto contra presupuesto, salvo que haya pasado algo muy grande entre medio, un terremoto, una crisis muy fuerte que te hizo contraer mucho el gasto, que no tenías plata para financiarlo nomás. Ahí uno ve más presupuesto ejecutado, o no es ni siquiera ejecutado, proyección de ejecución contra el efectivo. Fue lo que se hizo, por ejemplo, cuando hubo el aumento del gasto público fuerte durante la expansión. Ahí obviamente uno tenía que verlo contra, no era el presupuesto del año justo precrisis, sino que era el precrisis más el aumento del gasto por el paquete fiscal del 2008-2009. Por lo tanto, mi punto es, ahí es el tema importante a seguir. Hoy día tenemos una situación de un gasto que se podría decir más austero de lo que uno quisiera para una política fiscal contracíclica. Tengo que hacerte una pregunta también, que antes que nos metamos en la parte política del presupuesto, también desde el punto de vista técnico. El debate sobre el déficit estructural del 1%, ¿es un debate académico o tiene realmente importancia en el día a día? Haber bajado obviamente que tiene alguna importancia. Si yo, por ejemplo, si no hubiese mantenido el mismo esfuerzo que estaba haciendo el gobierno del presupuesto 2012 al 2013, que se ha dicho de paso, no hubo esfuerzo fiscal en ese periodo para bajar el déficit estructural. Si hubiésemos mantenido eso, es decir, mantener el déficit de 1,2, hubiésemos tenido 0,2 puntos más de gasto fiscal en un año más contractivo. ¿Cuánto es 0,2? Estamos hablando de 500 millones de dólares. Nada despreciable, uno puede hacer una buena política. Recordemos simplemente para que la gente se recuerde, 500 millones de dólares fue la inyección que se hizo durante la crisis al capital del Banco Estado para que aumentara el crédito. Es una medida importante, el Banco Estado expandió mucho su crédito gracias a ese aumento de capital. Estamos hablando de montos relevantes ya. Entonces mi punto es decir hoy día, lo que es extraño,
es bueno que la economía converja a un balance estructural. Somos un país subdesarrollado todavía, donde los mercados tienden a castigar mucho todavía. Tenemos que mantener una situación fiscal bastante holgada para poder, en momentos de una crisis fuerte como la del 2008-2009, poder hacer una política monetaria expansiva sin problemas de credibilidad. Para eso necesitamos cuentas fiscales muy, muy sanas. Por eso volver al déficit estructural me parece sano, bueno. Ahora, el tema, lo que se critica es que ese esfuerzo no se haya hecho en el periodo de vacas gordas. Se va a hacer ahora en el periodo donde se está avisorando que las vacas no van a estar tan gordas y más encima se avisora que no va a ser la misma coalición de gobierno la que va a estar gobernando con este presupuesto. Entonces ahí uno empieza a mezclar, a decir, cuestionar los motivos. A cuestionar los motivos. Bueno, y ahí nos metemos en la parte política del presupuesto. Empecemos en la parte que es la más fácil y que es la que también ha causado más ruido. El Fondo Libre de Disposición, que si no, el gobierno lo mide como una cifra que es un tercio mayor a la que ellos heredaron. Nueva Arenas iba a decir de que bueno, que si uno lo mide como porcentaje del PIB, del presupuesto del PIB, casi no se mueve. No, primero que todo es un tema, creo que son 700 millones de dólares que creo que el gobierno dijo. 600 lo que dejó el gobierno, que al final del día, dos cosas aquí que son importantes. Primero, igual había temas, aquí hay temas bien de letras chicas, porque sí. Entendamos un poco... Bueno, que es famoso, el presidente es su talón de Aquiles, la letra chica es su talón de Aquiles. Entendamos algo acá. Cuando estamos hablando de cuando el gobierno de Michelle Bachelet dejó estos montos para que el próximo gobierno pudiera actuar, su primer año, fueron 400 millones de dólares, 450, si no mal no recuerdo, sí, 450 millones de dólares, que tenían dos partes. Una parte que era completamente libre de disposición, plata en las arcas fiscales que yo podía sacar y gastar lo que quisiera. Y otra parte que era un 40% de los 450 millones de dólares, que era disposición para reasignar. ¿Qué significaba eso? Te sacáis un ministerio lo sacáis a otro. Que igual obviamente yo si quería aumentar el gasto, no sé, en educación, más que en salud, podía sacar de ahí, se podía hacer. Pero es un poco más difícil, ¿cierto? Ahora, cuando hacemos el cambio a la situación de Piñera, tenemos dos cosas que son complejas, porque nos dicen, oye, son 600 millones de libre disposición. Ojo, la parte de libre disposición, que es plata fresca, no crece nada, en términos reales de hecho cae. Lo que deja más grande es la que puede entonces transferir. El tema es que está más grande la otra parte, pero con otra salvedad, que los temas de reasignación son mucho más fáciles cuando tú tienes holgura presupuestaria. Este gobierno lo que hizo en el gasto de los presupuestos, el crecimiento del gasto de los ministerios es solamente 1,6. Entonces uno entenderá que los ministerios, si el gasto del ministerio crece a 1,6, eso es simplemente casi remuneraciones. Claro. Por lo tanto, flexibilidad real para reasignar es rebaja, porque tendría que, no es que no implemente algo adicional, es que recorte casi algo que lo que estaba. Y eso es bastante más difícil. Por lo tanto, eso es otro tema complejo, decir, sabes que la libre disposición que se habló en un instante no es tanto. Entonces, eso es otro tema importante que te quiero poner sobre la mesa, que es que el presupuesto sea tan austero en su crecimiento, principalmente el crecimiento del tema del gasto de los ministerios sea tan bajo, 1,6, genera que sea muy difícil la reasignación. Y otra cosa que es más compleja, que hablando del tema de la prociclicidad del gasto público, si uno ve los datos, bien a grosso modo, todavía no lo hemos mirado 100% en detalle, pero bien a grosso modo, la inversión pública no es que crezca poco, cae. La inversión pública... ¿En términos reales o nominales? En términos reales. Cae. Cae en una situación donde tú estás teniendo una contracción de la actividad, de la inversión privada. ¿Qué buena economía te dice que en ese instante tú requieres? Inversión, el gobierno se ponga más lucas. Se ponga en inversión más encima, en actividad. Son cosas que eso es lo que te diría yo que son los principales problemas que hay con respecto al presupuesto, y que tiene una mezcla entre lo técnico y lo político, porque lo técnico te dice lo que hubiese ser
un buen presupuesto en términos de ser contracíclico, lo político te empieza a dar luces de por qué está pasando algo así. Mira, una pregunta ahora que va a lo político. ¿Te parece que las prioridades donde se pusieron los recursos del presupuesto son donde tienen que estar? A ver, en términos generales sí, tú igual uno dice aumento en educación, en general sí, existe, eso es algo bueno que ha empezado a pasar, existe cierto consenso en las cosas que uno debería meter los dineros, y eso es bueno, de alguna forma. Y te diría que a grosso modo, sin ser tanto al detalle, partida por partida, parece más o menos razonable. Y un poco empezando a cerrar, asumiendo de que la nueva mayoría gane las elecciones, como las encuestas no parecen ser, asumen en marzo del próximo año, los deja, dentro de las críticas que le has hecho, ¿cómo los deja parados para los proyectos que tienen del primer año con las platas que tienen? A ver, obviamente que esto nos deja un poco más apretados y hace más que repensar, es mirar bien, ok, cuánto se puede hacer anuncios la primera etapa del partido del próximo gobierno, los 100 primeros días, cuánto uno va a tener que correr un poco más para adelante para cuando tengamos el nuevo presupuesto, etcétera. Mira, pero en general uno ya sabía que esto venía era difícil pensar de que era un escenario pensable esto que está pasando, si un presupuesto más austero, esta idea de decir, ¿sabes qué? Voy a tomar como base el ejecutado, no el del presupuesto anterior, era un temor que teníamos y dicho y hecho. Eso es un tema importante, el tema de la libre disposición, realmente cómo se iba a repartir también. A ver, lo que sí creo que es importante, sí, y es responsable, y aquí ya poniéndome completamente la camiseta del comando, sí, decir, se criticó mucho a la presidenta de que no había anunciado su programa de gobierno hasta ahora, completo. Wow. ¿Cómo alguien responsablemente iba a anunciar su programa de gobierno con medidas de corto plazo de 100 días sin saber ni siquiera cuánto iba a ser los dineros, los fondos que iba a tener para ese primer año? Si realmente ahora recién estamos teniendo más manejo de cuánto va a ser efectivamente el presupuesto, la cantidad de dinero efectiva que va a tener el primer año de la administración. ¿Y esto le pone más prioridad a la reforma tributaria? Esto que salgan le pone de alguna forma en más presión a la reforma tributaria de tal forma que tengamos un aumento de los ingresos rápidamente, porque el presupuesto viene más restrictivo y hay más austeridad en términos fiscales. Y lo otro que le pone más es el tema de que, ojo, ya sabíamos y lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, mira, la actividad económica mundial va a venir cayendo. Y no nos hagamos los tontos, no hagamos trampa en el solitario diciendo, ¿sabes qué? Mantengamos con precios del cobre alto, cuando sabemos que es muy probable que la condición mundial haga que el precio del cobre tienda a bajar, porque la actividad económica en China está más débil ya hace mucho tiempo. No, por ahí tenemos Estados Unidos creciendo un poco más. Bueno, te dejo. Yo también te dejo porque estamos bajo órdenes de quedarnos bajo el tiempo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Este ha sido otro capítulo de La Mesa, la coproducción entre el Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y nuestro invitado ha sido Alejandro Mico. Gracias por la invitación. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos veremos en otra.